Bendiciones, Iglesia, que tengan un feliz jueves. Continuamos con la lectura del libro de Hechos, hoy con el capítulo 5. Esta porción trata dos temas como la historia de Ananías y Zafira y muchas señales y maravillas que el Espíritu Santo hizo mediante los apóstoles. Lo leemos en los versículos 1 al 16. Iniciamos de la siguiente manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de los hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos capítulo 5 comienza describiéndonos los hechos que condujeron a la muerte a Ananías y Zafira. Y hoy nos vamos a centrar en esta historia. En esta historia vemos que este matrimonio parece ser que eran acomodados económicamente. Y cuando vamos a la historia de la iglesia primitiva, los que tenían riquezas, propiedades, etc., estaban llamados a ayudar a las personas con necesidad. Lucas aquí hace la conexión de Ananías y Zafira con un miembro llamado José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Se puede notar que Lucas, el escritor, trata de conectar a Ananías y a Zafira a la misma situación socioeconómica, ya que el relato empieza inmediatamente después de terminar de contar que este discípulo Bernabé tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Luego, en el capítulo 5, inicia diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, dando a entender que este matrimonio, después de que vieron la gran generosidad de Bernabé y cuánto era él respetado por esta acción, Ananías y Zafira decidieron que ellos también querían recibir el mismo respeto y reconocimiento. Ellos vendieron la heredad, pero Ananías sustrajo del precio de esta heredad y dieron solamente una porción a la iglesia. Mientras tanto, él como su esposa dijeron que sacrificialmente habían dado todo a la iglesia. Este episodio se contrasta con el acto de generosidad de Bernabé y de todas esas personas que habían dado hasta ese momento a la iglesia. Ahora es importante comprender que no había nada de malo
el hecho de que ellos se guardaran parte del precio. Ellos tenían derecho a hacerlo. La propiedad había sido de ellos y tenían derecho a disponer del dinero como lo viesen conveniente. Pero aunque tuvieran el derecho de hacerlo, el problema fue que cometieron un pecado al mentir al respecto. El engaño y la hipocresía de aparentar algo que no eran. Dijeron que lo estaban dando todo, cuando en realidad estaban guardándose parte del dinero para ellos mismos. Y en el versículo 4 es donde se especifica que el pecado de Ananías y de su mujer no fue haberse quedado con el dinero, sino el de mentir. Este caso es uno de los ejemplos para mí en particular más escalofriantes, ver de cómo fue manejado la hipocresía y el pecado en el creyente en ese momento. A mí me asombra la historia cuando Ananías y Zafira cayeron muertos ante el hecho de lo que aparentaba ser un alto nivel de generosidad en el dar. Este suceso me trae a la mente una pregunta. ¿Por qué fue tan severo el Espíritu Santo en ese momento? Una vez escuché de alguien con quien estaba compartiendo justamente esta historia y refiriéndose a esta situación dijo: gracias a Dios que no ocurre todavía. Si fuera así, tendríamos que poner una funeraria en cada iglesia. Pero iglesia, si lo pensamos y meditamos, esta es una imagen de lo que puede ocurrir en nuestra vida. En el momento que finjo ser algo que realmente no soy. En el segundo en que asumo una postura de impecabilidad espiritual que no poseo. En ese momento puedo abrir puerta a la muerte. Y esto es lo que resalta esta historia de Ananías y Zafira. En el momento que fingieron que eran algo que no eran, vino la muerte. A veces puede ocurrir que cuando venimos a la iglesia nos pongamos una máscara de suficiencia, pero interiormente somos insuficientes y lo sabemos. Estamos batallando con problemas internos en nuestros hogares, pero no lo queremos admitir ante nadie. Y el orgullo que no quiere que nadie sepa lo que está ocurriendo entre maridos y mujeres, entre padres e hijos, nos impide compartir. Venimos y nos ponemos una máscara que dice que todo está bien, todo está maravilloso. Alguien nos pregunta, ¿cómo van las cosas? Excelente, bien, esa es nuestra respuesta. Y puede que todo esté bien y sea verdad, pero en el momento que decimos eso y no es verdad, damos paso a la insinceridad. Y la muerte espiritual se puede establecer en nuestra vida, aún en nuestro hogar, porque la hipocresía, como muchos pecados, comienza con una mentira y termina, como todos los pecados, en muerte. A lo mejor no en una manera real, así como la de Ananías y Zafira, pero mata nuestro testimonio, mata tu alegría, mata tu paz, porque si vives en hipocresía, siempre tienes que vivir en guardia, temiendo constantemente que alguien descubra quiénes somos en verdad. A través del Antiguo Testamento existen numerosos testimonios sobre cómo Dios maneja la falta de fe, el pecado, el orgullo y la hipocresía. Dios es paciente, pero conoce nuestros corazones y como un padre amoroso, Él también sabe que la disciplina a veces es necesario para nosotros y el resultado de esta disciplina es para vida y lo vemos resumido en el versículo 11 de esta historia. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como ven, esto es lo que produce la disciplina y el oír, temor a Dios, que es el respeto por quién es Él en nuestra vida. Las Escrituras, iglesia, siempre nos van a brindar la manera de no caer en muerte y de curar la enfermedad espiritual.
siempre tendremos la oportunidad de arrepentirnos y creer. El arrepentimiento significa que yo reconozco y que tú reconoces que has hecho mal. Significa el enfrentarse con el hecho de que no ha estado bien lo que quizás hemos hecho. Luego, el creer significa que entiendes que Dios ya te ha dado en Jesucristo todo lo que es necesario para hacer lo que debes. Con esto te animo a que comiences a hacerlo. Empieza a ser sincero primeramente ante Dios y luego a compartir tus cargas con tus hermanos. Quizás será difícil al principio, pero es el compartir lo que hace que el poder y la gracia fluyan a través del cuerpo de Cristo. Amén. Te invito a orar. Padre, perdóname por mi propia presunción y enséñame a ser sincero contigo y con mis hermanos y hermanas en Cristo, para que cuando la gente nos vea puedan decir: vaya, cómo se aman estos cristianos los unos a los otros. Que tu Espíritu esté instruyéndonos en la verdad para poder cada día estar más cerca de ti y conocerte más. Protégenos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.